¿Ya? Muy bien, gracias, Robin. Pues como sabéis, llevamos ya con esta 3 semanas reflexionando en torno a las parábolas del Señor Jesús. Y esta mañana lo hacemos reflexionando en torno a la parábola de la levadura. Las parábolas, conforme las estoy predicando, van enraizadas unas con otras, no las voy soltando de manera aislada, sino que unas con otras tienen su sentido, cada una enlaza con la anterior, o la siguiente va enlazando con la siguiente, ¿de acuerdo? Antes de escuchar esta reflexión, esta predicación esta mañana, podríamos hacernos varias preguntas para que queden en nuestra mente. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios a la luz del mensaje de la parábola que vamos a escuchar esta mañana? ¿Cómo debo vivir yo a la luz del mensaje de esta parábola? ¿Qué espera el reino de Dios de mí? ¿Qué espera el reino de Dios de mí? ¿Y por qué a veces no entendemos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a veces no entendemos a Dios? Si el reino de Dios ya fue sembrado en la parábola del sembrador, la primera parábola que escuchamos, y está creciendo como ese grano de mostaza, como la semana pasada vimos, ese pequeño grano de mostaza que se hace grande. ¿Qué conexión puede tener hoy todo esto con la parábola de la levadura? Jesús nos ha dicho que el reino de Dios es como ese grano de mostaza, pequeño, casi insignificante a los ojos, pero que crece de tal manera que llega a ser cobijo para muchos, ese árbol, ¿de acuerdo? Ya dijimos que el reino de Dios no comienza con grandeza. Lo vimos en la parábola del sembrador con la semillita y la del grano de mostaza con la pequeñez del grano, sino que con humildad, no impresiona al principio, el reino de Dios no impresiona, pero con una fuerza de crecimiento que nadie puede parar. Nadie puede parar la fuerza de crecimiento cuando el Señor lo da. Sin embargo, Jesús lo sabe, porque está hablándole a las multitudes, sabe que en la mente de esas personas que le están escuchando hay preguntas en torno al reino de Dios y cómo lo está explicando el Señor. Por ejemplo, ¿cómo actúa ese reino mientras crece? Se están preguntando, bueno, pero ¿cómo actúa? No lo vemos, es algo que está ahí, pero ¿cómo actúa ese reino mientras crece? ¿Y dónde ocurre su poder cuando todavía no está plenamente ante nuestros ojos? ¿Dónde está ese poder que hace crecer, pero que todavía nosotros no vemos plenamente con nuestros ojos? ¿Por qué? Porque si el grano de mostaza nos habla del reino que crece hacia afuera, Jesús ahora está hablando del reino que crece hacia adentro, con la levadura. ¿Entendemos esto? La mostaza tiene su visibilidad, porque aunque era pequeña, creció, ¿verdad? Pero ahora con la levadura vemos que la acción es desde dentro, desde el mismo centro. Ya no mira el campo Jesús, ni el árbol, ya no mira sino la cocina del hogar. La cocina del hogar. Vimos que al principio, cuando predicamos en el contexto de las parábolas, en la primera predicación, Jesús toma ilustraciones de la vida cotidiana, el pescador, el sembrador, y hoy nos trae la cocina del hogar. Ya no usa una imagen de agricultor, sino la de una mujer que en silencio, en su cocina, está allí, haciendo con la levadura y la harina, pues lo cotidiano de cada día. Jesús nos está diciendo no solo que el reino de Dios se expande con esta parábola, fijaos, no solo nos está diciendo Jesús que el reino de Dios se expande, sino que se infiltra y que no solo se ve, sino que se siente, no solo se anuncia, sino que se encarna en la vida diaria. ¿Por qué? Porque el mismo reino de Dios comenzó en lo pequeño como una semilla, pero ahora actúa como la levadura, oculto, paciente y profundamente transformador. Profundamente transformador. Así que Jesús nos invita a mirar con otros ojos.
con otros ojos, a no despreciar lo pequeño, lo dijimos desde el principio, desde la parábola del sembrador, la de la semilla de mostaza y ahora con la levadura, a no despreciar lo pequeño, a confiar en la obra de Dios silenciosa, porque cuando el reino entra en la vida de una persona, aunque no haga ruido, todo termina siendo transformado, todo. Así que el texto de Mateo 13:33 que voy a leer es simplemente un versículo y dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es una parábola. Pero vamos a extraer la enseñanza esta mañana de lo que el Señor nos quiere decir. Para que tengáis en mente lo que son las 3 medidas de harina, unos 30 o 35 kilos de harina cogió la mujer. Y cogió la levadura, todos sabemos, la levadura, el cubito de levadura es así, muy pequeñito, en 35 kilos de harina, lo que puede hacer un poquito de levadura. Con esa imagen en mente, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero a saber a quién le hablaba Jesús. Jesús estaba hablando a la multitud que tenía allí, pero especialmente a personas sencillas, ¿de acuerdo? Campesinos, mujeres, gente de familias humildes, pero que conocían bien la vida diaria, conocían lo que era ganarse el pan, conocían lo que era cocinar cada día, levantarse para ir a trabajar, Siempre decimos que los políticos gobiernan fuera de contexto, fuera de la vida diaria, desde un despacho. Los líderes religiosos de aquel momento también en la sinagoga. Ellos no conocían lo que era ir a pescar todos los días, ir a segar, ir a plantar, cocinar para mucha gente. Pero esta gente sí sabía de lo que estaba hablando Jesús, porque Jesús estaba identificando el reino con ellos, con lo cotidiano. Así que hay que tener en cuenta que esta parábola aparece en un bloque de parábolas donde Jesús está explicando cómo actúa el reino de Dios, no cómo espera la gente que actúe. ¿Por qué? Porque las personas que estaban escuchando a Jesús querían que el reino cambiara sus vidas, pero a la manera que ellos querían. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras vidas o nuestras circunstancias a nuestra manera. Pero Jesús, cuando les está hablando en parábolas, les está diciendo: Dios no actúa como vosotros esperáis que Él actúe. Muchas veces esperaban y esperamos nosotros el reino de Dios de forma visible, ¿verdad? Con grandes manifestaciones de milagros portentosos, de gente acudiendo en tropel aquí a entregar su vida a Cristo. Grandes manifestaciones visibles de poder de Dios. O en lo político, derribando el poder de Roma en ese momento, esperaban los que escuchaban a Jesús y sustituyéndolos por el suyo propio, pero no por el suyo de Jesús, por el mío, que yo sé muy bien cómo debo gobernar la nación o gobernar el Estado español. Un poder inmediato querían, y nosotros muchas veces también queremos ese poder inmediato. Todo esto es una especie de tiempo mega rápido, ¿no? Todo lo queremos en un tiempo mega rápido. Señor, estoy orando por esto y tiene que ser ya, porque tiene que ser, porque lo necesito y tiene que ser ya. Poderoso a los ojos humanos, muchas veces queremos ese reino de Dios para presumir, a veces. Mirad lo que ha hecho el Señor, ¿ves? Para presumir, muy poderoso. Pero Jesús les dice: el reino de Dios no irrumpe con espectáculos, sino con transformación. Con transformación. No es lo estético lo que Dios quiere cambiar de nosotros, es lo ético, lo interno. Eso es lo que quiere cambiar de nosotros. Y esta parábola corrige falsas expectativas que tenemos mesiánicas sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios no llega imponiéndose, ni llega alardeando, sino penetrando en lo profundo y cambiando desde dentro. Lo estético por lo ético. Puede que nosotros no veamos cambios inmediatos en nosotros o en las personas por las que estamos orando o en nuestra familia por la que estamos orando, pero os aseguro que los cambios están ahí. Porque si confiamos en Dios, leemos su palabra, nos acogemos a sus promesas,
Y le pedimos al Espíritu Santo, que es el que tiene poder, ahora mismo el que está con nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para que Él haga los cambios que tenga que hacer. El reino de Dios se ha infiltrado en nuestras vidas y se va infiltrando en las vidas de quienes nos rodean. Aunque nuestros ojos no puedan ver esa manifestación de poder explosiva que muchas veces queremos. Pero el reino, su influencia, está ahí. La imagen central de esta parábola son varias. Está la mujer, está la harina y está la levadura. Fijaos con tres cosas sencillas cómo el Señor explica cómo funciona el reino de Dios en este mundo. Fijaos, una mujer, eso era algo totalmente contracultural en aquel momento. Los hombres eran los que manejaban todo. En aquella época, una mujer y un niño no tenían ningún valor. Los niños hasta los 12 años no se consideraban niños porque morían tantos que era una especie de forma de no encariñarse con las personas. Así que hasta que no cumplían 12 años no se les consideraba niños. Y las mujeres solo servían para lo que servían, para procrear, cocinar y limpiar. No servían para otra cosa. No tenían derecho a estudiar, no tenían derecho a levantar la voz, no tenían derecho a estar sentada con el rabino a aprender. Allí, escuchando a Jesús, había hombres y mujeres y niños. Así que la mujer, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Jesús, es algo rompedor para aquel momento. Que una mujer esté a los pies del rabino o sea utilizada para una parábola. La harina es otra de las imágenes centrales porque es la acción clave donde esconde la levadura, el Señor, que veremos ahora lo que significa. La mujer es la imagen del reino en esta parábola. Y eso era, como he dicho, algo contracultural, porque dignificaba el Señor el papel de la mujer en aquella época. El hombre que amó a las mujeres fue Jesús. El hombre que les dio un lugar a las mujeres en aquella época fue Jesús. Ese fue Jesús. En aquella cultura las mujeres tenían un rol social muy limitado en lo público. Al poner a una mujer como imagen de un modelo activo de la enseñanza teológica, en el mensaje en el que él transmite, fue algo rompedor. ¿Qué quería decir? Que la mujer también era digna de recibir no solo el mensaje, sino de trasladárselo a otras personas. Fijaos. Dios actúa también en lo cotidiano. La experiencia femenina es tan válida como vehículo de la salvación como el poner a un hombre en la parábola, como el sembrador, la figura masculina que sembraba, la mujer que está en la cocina fermentando la harina, es tan válida como el hombre. Y eso era algo, en nuestra mente ahora puede ser que no sea nada, porque vivimos un tiempo donde ya, y yo siempre digo lo mismo, entre paréntesis hago este inciso, una mujer, un hombre es un hombre aquí y en el otro lado del mundo. Una mujer no. Una mujer no. Hoy en día aún una mujer no. Una mujer aquí, en el primer mundo, es una mujer con unos derechos que en otros países no tienen. Imaginaos en aquella época. Imaginaos en aquella época. Tenemos que entrar también en este contexto donde Jesús está enseñando. Así que el reino no se limita al espacio masculino, ni mucho menos. El reino es para todos sin excepción. Ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, como dirá el apóstol Pablo. Todos somos merecedores de la gracia de Dios porque somos creación suya. ¿De acuerdo? La siguiente imagen que transgrede es la de la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura muchas veces en la palabra de Dios es usada como un símbolo negativo, de corrupción, de que algo se ha corrompido, se ha podrido. Será usado muchas veces por el pueblo del Señor para identificarlo con la corrupción. Pero la levadura en esta parábola simboliza el reino de Dios, que fermenta, que hace crecer. La harina es la vida humana, la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que nos movemos. Eso simboliza la harina. Y el esconder la levadura es la acción discreta y no visible del poder de Dios. Del poder de Dios.
Por eso digo que hay que pedirle al Señor ojos para ver, ojos espirituales para ver, ¿de acuerdo? El reino no se impone, el reino de Dios no se impone desde fuera, sino que se mezcla con la realidad humana. Vamos a imaginarnos esa mujer amasando esa harina con la levadura, y el reino de Dios se infiltra como la levadura en la harina, que es la sociedad humana, nuestras vidas, y va amasando. ¿Y qué está haciendo esa levadura? Está creando una acción que hace que esa harina ya no vuelva a ser igual. Pues lo mismo pasa con el reino de Dios, su palabra en nosotros, ¿de acuerdo? No tenemos a un Dios distante, sino cercano, involucrado en nuestro diario vivir. Esa es la levadura, que todos los días se introduce en nuestra vida, ¿de acuerdo? Esta parábola nos habla sobre, fijaos, la verdad del reino de Dios, la verdad. ¿Qué revela sobre Dios esta parábola? Fijaos en un versículo toda la enseñanza que se puede extraer. ¿Qué revela esta parábola sobre el reino de Dios? Pues primero que Dios trabaja de manera paciente. Y para muchos de nosotros, ¿qué es la paciencia? Una gran desconocida, porque no la tenemos, porque el ser humano es impaciente por naturaleza, no es paciente, ¿de acuerdo? La levadura no actúa de golpe, necesita su proceso, ¿verdad? Yo todos los días veo a Arguiñano y veo a su hijo que hace muchas veces pan y fermenta, y a veces hace un pan que tiene que fermentar 3 veces, ¿no? Lo saca, tal, vuelve a ponerlo, lo tapa y ahora que fermente otra hora. Y yo digo, ¿cuánto cuesta hacer un pan? Si queremos un pan bueno, tenemos que hacer una buena masa, ¿verdad? Pues Dios no quiere hacer con nosotros cualquier cosa, quiere hacer un pan bueno, quiere hacer algo bueno y necesita su proceso y su tiempo, ¿de acuerdo? Y si no será ese pan que compramos congelado, que luego no sabe a nada, ¿verdad? No sabe a nada. Un buen pan hecho con tiempo necesita su proceso. Así que Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa con nosotros somos los que tenemos prisa, ¿verdad?, en que actúe. Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Nuestros cambios llegan cuando tienen que llegar. Los cambios en los que nos rodean llegan cuando tienen que llegar. Confiemos en que Dios actúa, ¿de acuerdo? Dios transforma desde dentro. Desde dentro. No nos cambia primero, no nos cambia la apariencia, lo he dicho antes, sino la esencia, no nuestra estética, sino la ética. No podemos ser los mismos cuando le entregamos nuestra vida al Señor, no podemos ser los mismos que éramos cuando llegamos, y una vez estamos en los caminos del Señor, nos tenemos que ir renovando, creciendo, fortaleciendo, actuando, dejando actuar, que el reino de Dios actúe en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que el reino de Dios actúa desde dentro. El reino no maquilla conductas, no las maquilla, no nos dice, no nos valida. Esa frase hoy en día tan desafortunada que dice, Dios me ama como soy. No, no. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no nos quiere iguales. Porque entonces no le hubiera dicho a la mujer adúltera, vete y no peques más. Le hubiera dicho, bueno, pues sigue con tu vida. Yo te quiero, sigue con tu vida. Haz lo que quieras. No, no, vete y no peques más. Así que el Señor no nos quiere como somos, nos quiere a pesar de lo que somos, porque sabe que somos polvo, pero sabe que tenemos que cambiar, porque el Espíritu Santo tiene que hacer una acción transformadora en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Como la levadura. Transforma corazones el Señor. Y Dios valora lo pequeño y lo oculto. Lo pequeño, tengo poca fe, el Señor lo valora. Es que tengo pocas fuerzas. Él es fuerte cuando tú eres débil. Es que me falta esperanza. No, no. Nuestra esperanza está en el Señor, que es todopoderoso. No está en lo que podamos nosotros decir o hacer. ¿De acuerdo? El Señor valora lo poco. Lo poco lo valora. Así que esta parábola nos recuerda que Dios no depende de grandes estructuras de poder, que puede, por supuesto, para cambiar el mundo. No, lo hemos visto en el sembrador y en el grano de mostaza, y hoy con la levadura. Con un poquito le es suficiente al Señor, con un poquito. El Señor le dijo en cierta ocasión a un hombre, ¿crees esto? Y él le dijo, sí, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, tengo poca fe,
por supuesto, si somos sinceros delante del Señor, si el Señor lo sabe, con poquito le basta para trabajar con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué revela esta parábola? Ya hemos visto lo que revela del reino esta parábola. Ahora, ¿qué revela sobre el ser humano esta parábola? ¿Qué revela? Pues que muchas veces despreciamos lo pequeño, lo despreciamos. No sé, cada uno tiene que pensar en su vida o en las expectativas que tiene sobre su vida, sobre su espiritualidad, sobre su fe, sobre esta iglesia, no sé, sobre su familia. ¿Despreciamos lo pequeño a veces? Un acto pequeño, algo pequeño, en lo que Dios puede hacer crecer mucho. Esta parábola nos desafía a esto, porque queremos resultados inmediatos. Porque lo hemos dicho antes, la paciencia no va con nosotros. Queremos resultados inmediatos. Queremos señales visibles. Queremos ver lo que Dios puede hacer. Pero lo queremos ver de manera, en plan, que abra el mar rojo otra vez para que ello pase. O algo así. A veces queremos esto. Pues nos revela que necesitamos ser transformados, hermanos y hermanas. No solo informados. ¿Por qué? Porque no se trata solo de leer la palabra de Dios. Se trata de dejar que la palabra de Dios nos lea a nosotros, entre dentro de nosotros y nos transforme. Dice una frase muy acertada, que la información te informa, la formación te forma, pero la sabiduría te transforma. Repito, la información te informa, claro. La formación te forma, por supuesto, los que estudiantes o los que quieren aprender, pero la sabiduría te transforma. Y la sabiduría de Dios es la que nos transforma, y lo estamos aprendiendo en Proverbios, en los estudios de Proverbios, es la que nos transforma para nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Así que la harina no se convierte en pan sin levadura. Escuchar el Evangelio no basta. Hay que dejarse moldear por el Evangelio, dejar que actúe en nosotros. El reino siempre requiere rendición, no resistencia. Requiere que nos rindamos todos los días a la palabra de Dios, no que nos resistamos. La harina no lucha contra la levadura, se deja influir por la acción de la levadura. Y nosotros somos la harina, recordemos, y la levadura es la palabra de Dios, es el poder de Dios, su Espíritu Santo actuando en nosotros. Y tenemos que dejar que Él nos vaya elaborando poco a poco. A veces queremos llegar rápido a los sitios y nos perdemos el proceso del viaje. Y el proceso del cambio en la vida del cristiano hay que disfrutarlo también. ¿Cómo aprenderíamos si no? Hay que disfrutarlo. Yo a veces voy a nadar, cuando voy a nadar digo, tengo que hacer las pistas. Yo me marco un objetivo y digo, tengo que hacer esto y quiero hacerlo ya porque me quiero ir yo. Pero digo, me pierdo el proceso de estar allí ejercitando mi cuerpo, porque mi cuerpo es un regalo del Señor y lo tengo que cuidar, y aprendiendo a relajarme, y que es un momento en el que tengo que también disfrutar. Pues así todo en la vida, dejemos al Señor en esa transformación, en ese proceso que necesitamos, disfrutemos ese proceso también, aunque a veces es doloroso, pero es que no hay otra manera, no hay otra manera. Hay un llamado práctico en esta palabra. En esta parábola hay un llamado práctico. Según la parábola que acabamos de escuchar, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo cambiar? Pues dejar de medir la obra de Dios solo por lo visible, eso primero, lo hemos dicho. Es una acción invisible a nuestros ojos muchas veces, pero que está ahí, que está el poder de Dios. Muchas veces hemos cantado esta canción, abre mi corazón Cristo, ¿cómo sigue? Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Y son esos ojos espirituales, ¿verdad? Señor, déjame ver, déjame ver. A veces el Señor también evita que veamos cosas. Yo tengo una hermana en la iglesia de Valencia que una vez, como yo voy tan afaenada siempre, soy esa Marta que va tan afaenada con todo, y
le dije, perdona si te he molestado, y me dijo, si lo has hecho, el Señor no me ha dejado ver. Me encantó esa frase. Si lo has hecho, el Señor no me lo ha dejado ver. O sea que el amor cubre tantas cosas, pues el amor del Señor a veces también hace que no veamos, pero le pedimos al Señor que nos deje ver en lo pequeño, en lo oculto, para que podamos ver el esplendor de su gloria. Así que dejar de medir la obra de Dios no solo por lo visible y abandonar la ansiedad espiritual que tenemos por resultados rápidos. Y eso es el mal del siglo XXI. Todo deprisa, todo rápido. Por eso pasa lo que pasa. Por eso pasan las cosas que pasan. Porque vamos acelerados. Algunas más que otras, algunos más que otros. Lo que hoy se denomina, esto es un término que se ha acuñado ya, cristianismo de microondas. Esto está acuñado ya, los cristianos estamos inmersos en esa cultura del microondas, todo rápido, todo ya lo quiero, meto ahí recalentado y lo quiero todo y lo quiero ya. Porque, mirad, sentir mucho, pensar poco, ¿vale? Sentir mucho, pensar poco. Resultados inmediatos, fe instantánea. Fuera procesos, fuera aprendizaje, superficial, sin compromiso. Yo vengo, escucho, me voy y ya volveré el domingo que viene. No asumo la enseñanza para mi vida, para el resto de la semana. No quiero procesos donde yo tenga que aprender y menos dolorosos. No. Ese es el cristianismo de microondas de hoy en día. Bendición sin salvación. Bendición sin salvación. Nada de procesos de crecimiento, paciencia o transformación interna. A mí no me des eso que yo no lo quiero para mí. Esto no es de lo que habla el Señor. Renunciar a una fe superficial que no transforma el interior, por favor, no. No queramos eso para nosotros, no. Nos cueste lo que nos cueste, pidámosle al Señor ser transformados cada día a su imagen y semejanza. Y que esa levadura que necesitamos en nuestras vidas haga su efecto. En definitiva, dejarnos moldear por la palabra, es que no hay otra manera. Dejarnos moldear. Tenemos la Biblia muy subrayada, ¿verdad? Algunos echan las manos a la cabeza cuando ven la Biblia subrayada, con notas, pero eso no se puede quedar ahí, en lo superficial. Tiene que introducirse en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo debo responder yo a esto? ¿Cómo debo responder a todo esto? Bueno, pues saber que Dios está obrando aun cuando yo no lo veo. Saber que Dios está obrando aun cuando yo no lo veo, que el reino ya está presente y activo en este mundo. Ya está, Cristo ya vino y dejó su Espíritu Santo, por lo tanto este mundo ya no va a volver a ser igual, nunca más, ni nosotros tampoco. Y que una pequeña acción obediente al Señor puede hacer una transformación muy grande, muy grande. ¿Por qué lo he dicho muchas veces? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Y el Señor lo pondrá en lo mucho. Y no hablo de lo material, siempre hablo en términos espirituales, ¿de acuerdo? Así que como ejercicio práctico para nosotros, ¿de acuerdo? Porque siempre hay que predicar teniendo también un ejercicio práctico para la congregación. Para esta semana, pensemos en esto, permitir que el reino me transforme, ¿de acuerdo? Examinar qué áreas de mi vida no han sido leudadas por esta levadura que es el reino de Dios y ponerlas a los pies del Señor para que sean transformadas. Quizás es mi carácter, quizás es la relación en mi familia con alguien o en mi trabajo o en general o en mi iglesia. Todos tenemos que ponernos delante del Señor y examinar nuestra vida. Señor, ¿dónde debo dejar transformarme por ti? Que esa levadura entre en mí. Pequeños cambios hacen grandes cambios. Sembrar el reino en lo cotidiano, en casa, en el trabajo, con nuestros vecinos, en cosas sencillas, ya lo hemos visto, en acciones sencillas, un abrazo, necesitas hablar, una llamada, una persona, hermano o no hermano. Tenemos que ser sensibles al mundo que nos rodea.
Yo el otro día, por ejemplo, una tontería, pero la cafetera de mis compañeros de trabajo no iba bien. Y al final dije, pues le dije a mi hija, si te cambian la cafetera me lo dices. Y así, y se la cambió y me dijo, mamá, si te la quieres llevar, y la llevé a la fábrica. Y, ay, no tenía, hay que ser de bendición. Digo, yo se lo dije, en lo que yo creo es que hay que ser de bendición a otras personas si se puede. Es una cafetera, pero das testimonio, ¿sabes? Es algo cotidiano, pero que está ahí. Así que ser paciente con el proceso, con los procesos de Dios en mi vida, en mi iglesia y en los demás. Eso es lo que tenemos que ver. Para concluir, porque estamos ya concluyendo, la parábola de la levadura, hermanos y hermanas, fijaos que con qué poquito se puede extraer una enseñanza para nuestras vidas, nos deja con una verdad que desafía nuestra manera de entender a Dios y su reino. Nos deja con la verdad de que en lo pequeño el Señor obra grandes cosas, porque nosotros solemos buscar a Dios en lo grande, en lo espectacular, ¿verdad? En lo visible. Pero Jesús nos revela que Dios está obrando en lo que no vemos, en lo que no percibimos a nuestros ojos, en lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano, El reino de Dios no siempre llega como esperamos, no. Pero siempre llega en la manera en la que lo necesitamos, ¿verdad? Muchas veces decimos, Señor, necesito esto. Y el Señor dice, sí, pero te lo voy a dar como creo yo que tú lo necesitas, no como tú crees que lo necesitas. ¿De acuerdo? O sea, que el Señor no llega siempre de manera como lo necesitamos, pero sí como lo esperamos, pero sí como lo necesitamos. No irrumpe con ruido, recordemos, ni se impone con fuerza. El Señor nunca fue la relación con el Señor, en creer en el Señor, nunca es una imposición, siempre es una invitación. El que quiera seguirme, dijo el Señor, el que quiera seguirme, pues que tome su cruz y me siga, ¿de acuerdo? Se mezcla con la vida, no es una imposición. El Señor se mezcla en lo cotidiano, lo hemos visto, se esconde en la harina de nuestro día a día, de nuestra humanidad, y desde allí comienza. Desde allí comienza a fermentar. Y cuando Dios comienza a obrar, hermanos y hermanas, cuando Dios comienza a obrar, no se detiene hasta que todo está leudado y como Él quiere. No se detiene, porque lo que Dios hace, no hay hombre que lo detenga. Puerta que Dios abre, no hay hombre que la cierre. Puerta que Dios cierra, no hay hombre que la abra. ¿De acuerdo? Así que esta parábola nos invita a confiar cuando no vemos resultados rápidos, a confiar cuando la transformación es lenta, a confiar cuando el reino de Dios no se manifiesta de la manera que nosotros querríamos que se manifestara, pero sí tenemos que ver esas señales de cambios profundos y duraderos. Eso es. No un cambio automático ni instantáneo, sino un cambio profundo y duradero en mi vida, ¿de acuerdo? No se trata de cómo ni dónde comenzamos nuestra vida cristiana. Se trata de cómo la vivimos y cuando terminemos esta vida, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Más cerca de Dios o más lejos? Porque la vida, pues, puede ser muy larga o muy corta, depende cómo nos la planteemos. Y no sabemos los días que el Señor nos va a tener aquí en este mundo, porque el mañana no está garantizado para nadie. Así que acojamos ese proceso todos los días de querer cambiar para el Señor. No se trata de esto, de cómo comenzamos nuestra vida, sino de cómo la desarrollamos. Y esta parábola también nos confronta, no puede ser de otra manera, la palabra de Dios nos confronta, porque no basta con escuchar el mensaje, lo hemos dicho, se trata de dejarnos transformar por el mensaje de Dios, para influir y para ser transformados por Él. No basta con saber de Dios, es necesario permitir que Dios nos transforme. Nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestra manera de vivir, todo tiene que estar leudado por esa
levadura que Dios pone en nuestras vidas. Jesús nos recuerda que el reino ya está dentro de nosotros. Es que el reino, esa levadura ya está dentro de cada uno de nosotros y se está fermentando. Y cada uno de nosotros dará a su tiempo, al tiempo del Señor, lo que deba dar. Y la pregunta final no es si el reino tiene poder, que lo tiene. No es si el reino puede transformar las cosas, que las transforma. Es si tú y yo vamos a dejar ser transformados por ese poder. ¿Tú y yo vamos a dejarnos ser transformados por ese poder? Esa es la pregunta que os dejo. Como la levadura de hoy transformó la harina. Porque cuando el reino de Dios entra en una persona o en una familia o en una comunidad o donde sea, no lo hace con ruido. Puede que no lo haga con ruido, pero absolutamente nada vuelve a ser lo mismo. Nada. La vida de una persona vuelve a ser igual y esa familia no vuelve a ser igual. ¿De acuerdo? Pues que el Señor nos ayude a poder ser transformados como esa harina de la parábola para que vaya haciendo su proceso al reino de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Pues, amado Señor, gracias por poder tener tu palabra que nos guía, que arroja luz a nuestras vidas, de la cual podemos aprender tantísimo, Señor. Gracias por tu sabiduría infinita, de cómo te acercaste a nosotros, que somos tu creación, y pudiste trasladar las verdades del reino, las verdades teológicas, de una manera tan sencilla que podemos entender perfectamente qué es lo que tú quieres para nosotros, para cada uno de nosotros, y cómo quieres, Señor, que vivamos y cuál es el proceso por el cual tú te mueves, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, ponemos esta semana que entra para ser transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos y hermanas, nuestro culto